Hola, mi nombre es Erika Zúñiga Benítez, soy estudiante de la Universidad IES. En este momento estoy cursando una materia que se llama psicolingüística y estamos viendo acerca de la adquisición del lenguaje. Entonces, para esto, el día de hoy voy a explicar un poco acerca de las funciones de los lóbulos cerebrales y de la área de Broca y Wernicke. Entonces, para explicar un poco más el tema, voy a ejemplificarlo con una maqueta que hice y espero que les agrade el tema. La corteza cerebral es la capa más superficial donde se encuentra la mayoría de los cuerpos celulares de las neuronas. En esta capa se puede dividir fijándonos en su anatomía en diferentes lóbulos cerebrales. Así que es importante entender que pues esta división en lóbulos cerebrales es una división únicamente anatómica y no influye en lo funcional. Pero aún así podemos fijarnos en qué funciones tienen los lóbulos y qué se encuentran dentro de ellos. Antes de empezar a hablar de cada lóbulo cerebral, es importante destacar que el cerebro funciona como un conjunto, que las áreas se comunican unas con otras y no forman comportamientos o compartimientos escanos, sino todo lo contrario, forman pues redes neuronales en donde se comunican entre sí. Ahora ya bien explicado esto, pues ya podemos ver cada una de las regiones, partes del cerebro, qué funciones tienen, más especializadas, más detalladas. Los nombres de los lóbulos se corresponden a los nombres de los huesos del cráneo, que se sitúan en la misma región, pero pues por encima en el cráneo. Y también es importante destacar que como tenemos dos hemisferios, aunque hablemos de cada uno de ellos, de los lóbulos por separados en singular, pues siempre habrá dos lóbulos, uno por cada hemisferio. En primer lugar voy a hablar del lóbulo occipital, que es el que tenemos en la región posterior del cerebro, por la parte de la nuca, y su función principal es el procesar la información visual. En este lóbulo se encuentra la corteza primaria visual, que recibe la información de nuestras retinas. Después tenemos el lóbulo temporal, se encuentra pues más o menos por la parte de la oreja, lo que correspondería al hueso temporal, y se encarga de procesar la información auditiva, incluyendo en este caso el lenguaje, que se procesa en el área de Wernicke, y también en este lóbulo temporal se procesan algunas formas de memoria y de el reconocimiento de patrones. Por lo tanto, pues este lóbulo juega un papel en el reconocimiento de rostros y de voces, pero también en el recuerdo de las palabras. En tercer punto voy a hablar del lóbulo parietal. Se sitúa por encima de la oreja. En él se encuentra, por ejemplo, la corteza sematosensorial, que se encarga de procesar la información sensorial del tacto, del dolor, de la temperatura, y también la información de la posición de nuestras extremidades. En este lóbulo se integra la información procedente de diferentes sentidos. También se procesan algunos aspectos de la información espacial, de la lectura y de la aritmética. Por último, pues tenemos el lóbulo
frontal, que como el nombre lo indica, lo tenemos en la zona frontal de nuestro cerebro. Este lóbulo es el que nos diferencia de nuestros primos, los primates, es decir, del resto de los primates, porque nosotros también somos primates, no lo olvidemos. En este lóbulo de nuestras funciones, se encarga de las funciones ejecutivas, que nos ayuda a razonar, a planificar, a tomar decisiones, a medir nuestras conductas no adecuadas, y también en este lóbulo, justo en la frontera con el lóbulo parietal, se encuentra la corteza motora primaria, que se encarga de que podamos mover nuestros músculos voluntariamente. Y en este lóbulo frontal se encuentra también el área de Broca, que nos permite poner nuestros pensamientos en palabras. Ahora bien, el área de Broca es la encargada de producir el lenguaje y se encuentra en el hemisferio izquierdo, más concretamente en la parte inferior del lóbulo frontal. El área de Wernicke es la responsable de la comprensión sonora y normalmente la podemos encontrar en el hemisferio izquierdo, aunque en el 30% de las personas zurdas y el 10% de las personas diestras se encuentra en el hemisferio derecho. Esta zona pertenece al lóbulo temporal y está altamente relacionada con la zona auditiva. En resumen, la principal diferencia entre el área de Broca y el área de Wernicke es que la primera es la responsable de planificar el modo en el que hablamos y la segunda se encarga de que comprendamos aquello que se nos dice. El área de Broca es, pues en resumen, es gracias a la que producimos los sonidos comprensibles, es decir, el habla, procesa el lenguaje, controla las neuronas encargadas de los movimientos faciales.